Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Liliana Bodoc. ¿Cómo conociste a Liliana Bodoc? Bueno, yo creo que los libros de alguna manera siempre estuvieron en mi casa. No sé en qué momento los habrán comprado, pero los tenía mi hermano en su biblioteca y yo cuando no tenía nada que leer iba a ver qué había para leer en las otras bibliotecas. Y bueno, ahí encontré que teníamos Los días del venado y Los días de la sombra. Nos faltaba una parte, me parece. Sí. De todos modos, yo solo leí Los días del venado y nunca llegué a leer los otros. Y no sabía de qué se trataba, o sea, como que lo agarré así por la tapa, qué sé yo. Y me encantó, me quedé como súper enganchada con todo su universo. Si bien por lo que estuve leyendo entiendo que es como el más lento por un tema de, como de la construcción de mundo. Así que bueno, lo quería releer para poder leer toda la trilogía completa ahora que, que ya conozco un poco más a Liliana Bodoc. Yo tengo entendido que era un libro como muy... que se vendía mucho como para niño de 14, tipo varón, por esta cuestión de, bueno... Sí, como... creo que por eso lo tenía mi hermano como... Sí. Es más de viaje del héroe, tal vez. Claro, tal cual, tal cual. En mi caso, conocí a Liliana en el cole por una profe que teníamos en literatura, que era muy fan, y nos mandó a leer la novela que vamos a tratar hoy, que es El rastro de la canela, por una cuestión de que, bueno, por ahí como ver Los días del venado en el colegio es un libro bastante extenso y como que también te perdés por ahí lo que sigue, o sea, no te da el año, ¿no? Para leer los 3 libros. Por eso empezamos por El rastro de la canela, pero después yo me quedé como tan enganchada con la autora y bueno, nada, me terminé comprando toda la trilogía y todos muchísimos otros libros de Liliana Bodoc que tengo. No los traje hoy porque no me entraban en la mochila, pero seguí leyendo mucho porque la verdad que pasé como un periodo de mucho fanatismo. Así que si no leyeron Los días del venado o La saga de los confines, lo súper recomendamos. Mi sueño es que en algún momento se haga una película. Cuando terminé de leer la trilogía Ricardo Darín. Claro, tal cual. La China Zorrilla, bueno, falleció, pero la vieja. Era la vieja Kush, perfecto. Cuando terminé de leer la trilogía tenía esperanzas de que hagan una adaptación, pero si uno se pone a leer los libros de la saga, y si lo hicieron dejen en los comentarios, siento como que llevaría un presupuesto nivel, bueno, El Señor de los Anillos, que es una comparación que se suele hacer. Y no sé si es el tipo de producciones que se suelen hacer en el cine argentino, pero bueno, podría haber una... La podría dirigir Lucrecia Martel. Claro, por ejemplo, y podría ser una coproducción por ahí. Con si Suar. Así que bueno, está muy muy buena y la verdad que son libros súper atrapantes, así que si están buscando algo como para insertarse en un mundo distinto. Aparte muy oscuros. Sí, son oscuros. No me lo esperaba, creo que tal vez viniendo de leer libros como Harry Potter en su momento cuando lo agarré. Tal cual. Fue como, che, esto es re duro. ¿Qué está pasando? Sí. Y también lo que tiene, bueno, vamos a ver, seguro vamos a adentrarnos en alguna cita. Lo que tiene Bodoc es que tiene una manera de narrar siempre como medio poética, ¿no? Entonces como... Creo que fluye muchísimo el hecho de que se van presentando los sucesos de una manera muy bella, incluso cuando se están presentando, como dice Sofi, sucesos muy oscuros. Y bueno, la saga tiene sus momentos durísimos, así que bueno, también el último libro sobre todo es tremendo. Veamos entonces quién fue Liliana Bodoc. Liliana Bodoc, que nació como Chavieta, era su apellido de soltera, fue una escritora argentina reconocida principalmente por sus sagas de literatura fantástica. Nació en la provincia de Santa Fe en 1958, pero poco después se mudó a Mendoza. Estudió letras en la Universidad Nacional de Cuyo y más tarde combinó su trayectoria como escritora con su participación como docente de literatura española y argentina en diversos colegios de la Universidad de Cuyo también. Como adelantamos, sus historias de fantasy y principalmente la saga de los confines la convirtieron en una revelación inmediata a nivel mundial. Los días del venado, que es el primer tomo de la saga, se publicó en el 2000. Fue la primera novela que ella publicó y Sofi tiene una anécdota muy, muy buena de lo que fue, bueno, la secuencia de publicación, ¿no? Sí, cuando falleció Liliana Bodoc, en la radio entrevistaron a quien había elegido el libro para publicarlo y él contaba que Bodoc había ido a todas las editoriales con manuscrito en mano y lo dejaba en todos lados para ver si alguien se lo quería publicar. Y entonces él lo agarró como sin esperar mucho, lo leyó, se quedó fascinado y dijo, lo tenemos que publicar. Y empezó a llamar a Liliana Bodoc y la llamaba y ella no contestaba. Y entonces el tipo se empezó como a hacer la cabeza diciendo, bueno, no, ya va a publicar con otra editorial, ya firmó contrato.
Y nada, finalmente a la semana aparece Liliana Bodoc con su hija en la editorial y resulta que habían estado de vacaciones y por eso no había atendido el teléfono. Piensen que eran los 2000, no había celulares. Tal cual. Y nada, cuando le comunicaron la noticia, finalmente publicó con esta editorial Norma. Me parece muy bueno porque siento que es una anécdota que hoy en día no podría darse por muchas razones, principalmente porque esto por ahí de dejar manuscrito, no sé si se sigue usando tanto, pero por esta cuestión de que como la mina estaba de vacaciones, no había manera de llegar a ella, ¿no? Igual creo que en esa época ya era raro. O sea, como no sé si vos podías ir a cualquier editorial y decir como, toma mi libro, léelo. Como me parece que era un gesto medio extraño ya de parte de Bodoc. La amamos igual. Menos mal que esa persona la She's so random. She's so random. El mismo año del lanzamiento, el libro recibió distinciones como Premio a la Mejor Obra Literaria Juvenil de la Fundación El Libro en la Feria del Libro, Premio Fantasía, Premio Andersen y luego un primer premio de narrativa en 2001 por la Fundación Fantasía Infantil Juvenil. Y una mención especial de The White Ravens, otorgada por el International Board of Books for Young People. Fue traducido a numerosos idiomas y seguido en términos de ventas y éxito por Los Días de la Sombra en el año 2002 y Los Días del Fuego en el año 2004. La saga es considerada una de las más importantes en la literatura argentina del siglo XXI y la crítica suele describirlo, así se la vendieron en el colegio a Brenda, como una reelaboración latinoamericanista de las obras de Tolkien. Y habiendo leído vos toda la trilogía, ¿consideras que esto es así? O sea, a mí a veces cuando eso es lo único que se dice sobre la saga, quizá me molesta un poco, primero porque, bueno, la distancia temporal entre una saga y otra es mucha y porque siento que el estilo, ¿no? de los autores es muy distinto y me parece que la saga de los confines tiene como algo muy único, que es lo que lo hace, creo, distinto. Que es esta construcción de mundo, como vamos a explicar ahora, que retoma muchas costumbres de las culturas de pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Y obviamente las sagas pueden estar conectadas porque Tolkien también hizo uso de muchísimo folclore para construir su obra, pero en cuanto a los tipos de personajes me parece que están totalmente escindidos. Me parece como que no... Como que Bodoc construye otro tipo de mundo. No es ese mundo de Tolkien donde tenemos por ahí más una división de pueblos muy marcada, donde, bueno, se sabe que hay quizá historia y batalla entre pueblos, como por ejemplo lo de los enanos y los elfos, etcétera, etcétera. Acá lo que tenemos es otro tipo de mundo. Y me parece que sí, uno podría relacionarlo porque, bueno, fantasy y... Obviamente tenemos cuestiones mágicas y estas cuestiones del folclore que mencionaba que se van retomando, pero me parece que si uno dice, bueno, voy a leer Los Días del Venado porque quiero leer algo parecido al Señor de los Anillos, no iría por ahí. Sí, además, o sea, sin desmerecer a Tolkien, pero la historia es muy típica en el sentido de... O sea, héroe, tiene ayudante, claro, obstáculos, enemigo y como... Digo, muy esquemática en ese sentido. Sí. Y como me parece que podemos comparar casi cualquier cosa, ¿no? Al Señor de los Anillos, si decimos como, bueno, es una historia del héroe que tiene que cumplir con su misión. Uh-huh. Como creo que podemos agarrar casi cualquier libro de fantasy y compararlo con El Señor de los Anillos si pensamos así. Tal cual. Pero realmente es una idiosincrasia muy distinta a la de los mundos que se construyen. Sí, además esto que decía, y bueno, vos también lo mencionabas un poco, en la saga de los confines, algo que sorprende mucho es que es muy cinematográfico todo lo que sucede y todo sucede muy rápido. O sea, los libros contienen una cantidad de información tremenda, salvo el primero que por ahí, bueno, por una cuestión de presentar este mundo, ¿no? También como explicar, quizá ahí sí va como más pausado, pero una vez que empieza como la batalla con este mal, todo empieza a suceder muy rápido y de manera muy dramática. Y yo siento que si bien Tolkien fue adaptado al cine de una manera brillante y las pelis están buenísimas y a todos nos encantan, si uno se pone a leer el libro, no es el libro más cinematográfico del mundo, ¿no? Uh-huh. De hecho es bastante lento y por momentos... Sí, tal vez cinematográfico en tanto descripciones visuales, sí, pero no de que ocurran cosas. Claro, no de que es como que por ahí hasta que no se avanza un poco la trama, suele ser un poquito más lento. Y acá es como que está pasando todo el tiempo, hay mucho diálogo también, entonces me parece que por ese lado es bastante distinto. En el colegio me acuerdo que siempre que había que ver la diferencia entre descripción y narración te ponían Tolkien. Ah, sí. Como la descripción del agujero del Hobbit, todo el barco de no sé quién, y era como,
párrafos y párrafos, ¿no? De descripción, que creo que en Bodoc no es lo que suele primar. No, tal cual, tal cual. Como les decíamos, entonces, la idea detrás de este postulado también es que la historia no puede pensarse por fuera de la concepción indigenista de la conquista de América, es decir, que de alguna manera la historia va a estar basada sobre la idea de que la conquista de América no fue un proceso de civilizatorio, sino destructivo, ¿no? Para las culturas que ya existían en el continente. Uh-huh. Bodoc se propuso recuperar este mundo inspirándose, como les comentábamos, en las culturas mapuche, azteca y maya. La saga se desarrolla en un lugar imaginario llamado Las Tierras Fértiles, donde hay distintos pueblos que luchan contra las huestes del malvado Misaianes, hijo de la muerte. Los confines sería una especie de la comarca, ¿no? Uh-huh. Haciendo el paralelo con Tolkien, que se encuentra en la parte sur de las Tierras Fértiles y aloja al pueblo de los Usihuilques, creo que pronuncié bien, de donde salen los mayores héroes de esta trilogía. Bodoc revisitó su exitosa trilogía en 2 ocasiones. En el año 2012 publicó un volumen de cuentos perteneciente al mismo universo ficcional llamado Oficio de Búhos. Está muy bueno, también se los recomiendo. Y en 2017 lanzó una nueva edición de Los Días del Venado con ilustraciones y textos inéditos. Esta edición contó además con la participación de Úrsula Le Guin, que se encargó de escribir el prólogo, y la idea era sacar una edición nueva y especial de cada uno de los libros de la saga, pero se desconoce en qué quedó el proyecto porque Bodoc tuvo un fallecimiento repentino por un ataque al corazón en el año 2018. En 2015, además, la autora comenzó una nueva saga llamada Tiempo de Dragones, que tenía el objetivo de ser llevada al cine en conjunto con el artista argentino Ciruelo. Sin embargo, esto no pudo concretarse. Las 2 primeras novelas de la saga, La Profecía Imperfecta, de 2015, y El Elegido en su Soledad, de 2017, sí llegaron a publicarse en vida de Bodoc. Y el último volumen fue lanzado de manera póstuma el año pasado gracias al estímulo de los hijos de la escritora. Uh-huh. Y el otro día hicimos un live en TikTok y nos dijeron que estaba buena, así que yo no la leí. Muchos fans de Bodoc en ese vivo de TikTok. Sí, nos preguntaban 2 veces por Bodoc. Bueno, más allá de su parte fantástica y de los increíbles mundos que Bodoc creó con esta saga, fue una escritora y crítica muy prolífica, con frecuencia ligada a la literatura histórica o al menos inspirada en sucesos del pasado, culturas y o tradiciones antiguas. Tal es el caso de la novela que vamos a tratar hoy, que les decíamos es El rastro de la canela, y está ambientada en el Buenos Aires revolucionario cercano a 1810. Y así también otras de sus novelas retoman cuestiones históricas como Memorias impuras del año 2007, El espejo africano del año 2008, Presagio de carnaval de 2009 o 24 de marzo de 1976, 3155 o El número de la tristeza, que es un cuento situado, ¿no?, en el momento de la dictadura. Entonces hoy vamos a hablar de su novela El rastro de la canela, que es una novela, como decíamos, histórica. Se sitúa en el preámbulo de la Revolución del 25 de mayo, que para quienes no conozcan la historia de Argentina, fue la revolución en la cual se consolidó el primer triunvirato, que fue el primer gobierno criollo, es decir, antes teníamos un virrey que era mandado por el rey de España y luego a partir de esta pronunciación del triunvirato comenzamos a tener gobiernos argentinos propiamente. Y la historia sigue a algunos personajes que están involucrados en mayor o menor medida con la revolución. La protagonista es Amanda, que es una muchacha de padres argentinos que se fueron a vivir a Brasil. Bueno, su madre falleció cuando ella era pequeña y bueno, vivió con su padre en Brasil. Cuando muere el padre, la mandan de nuevo para la Argentina a vivir con su hermana, que se había quedado aquí porque era bastantes años mayores y ya estaba casada y tenía un hijo, por lo cual, bueno, no se fue a Río de Janeiro. Entonces, bueno, viene a vivir a Argentina y se tiene que enfrentar con todo este nuevo mundo, con una estructura distinta a la que estaba acostumbrada y sobre todo a la sociedad estratificada, ¿no?, que hay en el Virreinato del Río de la Plata, donde hay, por ejemplo, bueno, separación más tajante entre los esclavos y los amos, entre comillas. Y bueno, en medio de todo eso está ocurriendo la Revolución de Mayo y tenemos algunos personajes como Tobías, que va a ser un esclavo liberto, ¿no? Que está involucrado con los chisperos, que son una facción que abogaba por la revolución en contra del virrey. Y Fausto, que es el sobrino de Amanda, sería, es decir, el hijo de Clara, que está a favor del virrey y que comienza a trabajar para él. Entonces hay un conflicto ahí político, además de interpersonal. Tal cual. Y ahí vamos a dejar porque vamos a ir retomando.
La novela se publicó en el año 2010 con motivo de las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo, es decir, que fue una novela escrita por encargo y les queríamos presentar lo que dijo Bodoc sobre la novela y también sobre la revolución en general en el año 2016, cuando se reeditó el libro. Y ella comenta, es nuestra revolución, ¿no? Es nuestra revolución con todos los peros que después le podemos poner. Pero yo creo que ahí hay una latencia, una matriz de la que venimos, mestiza, mezclada, ambigua, confusa, a donde están conquistadores, está la negritud, están los afroamericanos, tan tremendamente abandonados en la historia argentina como si no hubieran existido, y por supuesto los pueblos originarios. En esta cita, de alguna manera, ¿no? Me parece como que se reúnen muchas de las categorías y por ahí como los mundos que se van a presentar en la novela. Me parece que también el tema de la revolución en la novela, como vamos a ver, no está como una presencia que domina toda la historia, porque también hay una gran parte de la historia que está centrada en un vínculo amoroso, ¿no? Que también vamos a estar comentando. Pero esta cuestión, ¿no? Como de quizá recuperar los valores de distintas comunidades es algo que siento que Bodoc lo tomó medio como una misión de vida en sus historias, porque tanto El espejo africano, Memorias impuras, que también son otras novelas que están muy buenas y recuperan sucesos históricos, mezclan esta cuestión de la verdad histórica con quizá comunidades que fueron olvidadas o que fueron dejadas de lado por el discurso oficial. Y eso siento que, bueno, está muy bueno, ¿no? Como disparador para una historia de realismo histórico, o veremos qué otra categoría podemos ponerle. Sí, también creo que hay pocas historias situadas en la revolución, sorprendentemente en la ficción. Sí. Siento un suceso tan importante para el país, pero que tal vez se abandonó por, la historia más reciente, ¿no? Sobre todo por el periodo de la dictadura, como que en ficción es algo que se retoma mucho, sí. Y antes con el periodo de Rosas. Tal cual. Como que creo que toda la ficción histórica se centró en eso, y yo no recuerdo haber leído casi nada de ficción que se sitúe durante la época de la Revolución de Mayo. Sí, tal vez cosas escritas como para los colegios, pero sí, como muy para niños y para explicarles la revolución, y no esto como, una historia de amor en medio de este contexto. Bueno, de hecho, esta novela como, no digo como que fue escrita medio para el ámbito escolar, pero se lee mucho en el ámbito escolar. Y yo me acuerdo que cuando la leí en el colegio, inmediatamente se la di a leer a mi mamá, porque sentía que le iba a gustar mucho, porque ella lee mucho así como ficción histórica, le encanta Florencia Bonelli, qué sé yo, y se la devoró en un día, y no siento que sea por ahí la persona más lectora del mundo, y dijo como, ¡ay, necesito más historias así de la Revolución de Mayo! Y yo me quedé como, bueno, si encuentro otra te paso. Así que si conocen novelas situadas en la Revolución de Mayo, recomiendo. En primer lugar, queríamos justamente discutir esta etiqueta de la ficción histórica, porque algo que se frecuenta mucho en la crítica sobre Bodoc es como una especie de separación entre lo que sería su producción de fantasy y esta producción de novelas basadas en cierto verosímil histórico, ¿no? Que está conectado con sucesos que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Y hay una tesis que me pareció muy interesante, la recomiendo. La autora se llama Analía Verónica Benítez, que justamente lo que planteaba era no observar el corpus de Bodoc con esta separación tan tajante, sino entender que todo forma parte de un mismo movimiento de la autora, que es esta cuestión de la creación de mundos posibles, ¿no? O sea, todos podemos entender, ¿no?, que en un libro de fantasy se construye todo un mundo que, tiene unas reglas distintas al mundo natural que nosotros conocemos, porque, por ejemplo, hay presencia de magia, de seres sobrenaturales, etcétera, etcétera. Pero, como vamos a ver en el rastro de la canela, también tenemos la incorporación de ciertos elementos que chocan un poco con este discurso histórico que, obviamente va a estar circulando por detrás de la historia, porque la Revolución de Mayo es algo que realmente sucedió, ¿no? Y se mencionan personajes, ¿sí?, como el virrey, que realmente existieron. Entonces, la idea de esta crítica era que toda ficción de Bodoc construye un mundo posible y que las obras realistas también presentan individuos y secuencias ficcionales cuyo contexto se corresponde con el mundo que experimenta el lector empírico, ¿no?
Los mundos posibles que aparecen en el rastro de la canela se superponen con ese mundo histórico ya existente que corresponde con nuestro conocimiento de la historia argentina y se hace uso de este constructo para incluir quizá elementos más mágicos o sobrenaturales. Entonces como que nos vemos ante la disyuntiva de sentir por momentos que todo lo que está pasando realmente pudo ocurrir y que, por ejemplo, no sé, la familia Torrealba, que es la casa en la que se centra la historia, puede haber sido una familia que realmente existió con problemáticas que son válidas para la época, pero luego tenemos otro mundo posible que se inserta en el realismo de la novela y que va a estar representado sobre todo a partir del mundo de los esclavos y de una esclava en particular, que es la nana María. Sí, lo que iba a decir también, me parece interesante pensar también en términos de género, como esta reapropiación de la historia, porque pienso en cosas como Tarantino o Hamilton, por ejemplo, donde son varones escritores que reelaboran cierta ficción dentro de un contexto histórico y como tal vez... como, me parece como más difícil como mujer, ¿no? Pensar poder desviarse de eso, ¿no? Como que por ahí uno les tiene cierto respeto. Y, por ejemplo, bueno, en Tarantino matan a Hitler, ¿no? Poder hacer esas cosas y reapropiarse de la historia y reelaborarlo, me parece que es un gesto bastante como empoderante de alguna manera. Y además pensándolo que se centra en personajes como chiquitos, por decirlo de alguna manera, como no es que son las grandes figuras, no es Belgrano y sus amantes, sino es, bueno, un personaje que no conocemos es Amanda y un esclavo. Tal cual. Así que bueno, en términos de género, no sé qué tanta reelaboración hay de parte femenina, así que me gustaría leer más historias como esta. A mí me encantaría leer una novela igual de Belgrano y amantes. ¿Vieron que le dio un hijo a Rosas? Ah, ¿No sabías? No sabía. Tuvo un hijo con una mujer X y se la mandó a la familia Rosas para que lo críe. Tremendo. Bastante picaflor este Belgrano. Bueno, al igual entonces que en sus sagas fantásticas, Bodoc incluye elementos sobrenaturales que podemos reconocer en los individuos reales de sus ficciones históricas. En el caso del Rastro de la Canela, este movimiento podemos reconocerlo en cuanto a la presencia de sistemas culturales paralelos que se insertan en la historia, como la magia, el mito y la religión. Particularmente lo podemos ver en 3 momentos de la novela que son esenciales para el desarrollo de la trama, en los que las creencias de este personaje que mencionaba Bren, que es María, la nana de Amanda, rigen la causalidad de los hechos y que van además increyendo según el impacto que van a tener, ¿no? Exacto. El primero que aparece es el presagio sangriento, que es en el primer capítulo, cuando la nana de repente dice que empieza a ver sangre, ¿no? Literalmente, que parecería ser un aviso de los dioses ante la llegada a un territorio y casa que son desconocidos, tanto para Amanda, que viene de Río de Janeiro, como su nana María, y que de alguna manera adelanta todos los secretos de familia que han sido tapados y al mismo tiempo adelanta una muerte que se avecina. Tal cual. Esto podemos entenderlo, ¿no? Este suceso desde un plano micro, ¿no? Desde lo que incumbe a la casa, como dice Sophie. Amanda y María se dan cuenta desde que llegan que la casa tiene como una vibra rara y Amanda es una chica por ahí que no estuvo tan al tanto por cómo fue criada de todas las cosas que tuvo que sufrir de alguna manera su hermana. Y esto es algo que se le va a presentar como una ausencia desde que llega, a mi parecer, ¿no? El tema de que Clara, por ejemplo, tuvo a este hijo y que este hijo fue de alguna manera un impedimento para que ella pueda estar durante la muerte de la madre, por ejemplo. Y Fausto es un chico que ya nació con una enfermedad y de alguna manera esa enfermedad hizo que crezca con cierto rencor hacia la vida, por más de ser una persona que fue criada con un montón de privilegios, ¿no? Entonces, desde un plano pequeño, este presagio de María nos adelantan estos secretos que ocultan la casa, el odio de Fausto y también la participación de Tobías en el grupo de los chisperos, que culmina con la muerte de Tisiquito, que es el hijo de Fátima, otra de las esclavas. Y a su vez el color rojo se destaca en las cicatrices de Fausto, que es un dejo, digamos, de la enfermedad que tuvo y que cuando se enfurece se le marcan todavía más en la piel, ¿no?
Y también podemos entenderlo desde el punto de vista macro de la historia, ya que, bueno, para concretar esta revolución que se está gestando, obviamente va a haber un derramamiento de sangre, Tisiquito siendo, por ejemplo, uno de las víctimas, y también como una apertura de una gran guerra, ¿no? Ya que luego del 25 de mayo no es que nos dijeron todo, chicos, claro, ¿no? sino que luego se fue a pelear, ¿no? Por esto. Exacto, sí. La revolución es solo el comienzo de un largo proceso que nosotros sabemos culmina con la independencia varios años después y no sin pérdidas de vida, ¿no? Bien, el segundo suceso de este mundo mágico o mítico son los constantes rezos y la comunicación con los dioses que también lleva a cabo María en distintos momentos de la historia. Les trajimos una cita para representarlo. María habla con sus dioses sin mirar al cielo. Oxum conoce el fondo del río también como el corazón de los hombres. Conoce la sustancia del amor y la maneja como miel entre sus manos. Bueno, esta diosa Oxum es una diosa que se menciona varias veces en la historia. A veces María simplemente hace referencia como con una especie de, ¿cómo se dice? Sí, como una expresión de ay, Oxum, como si uno dijese ay, Dios o mi Dios. Y en otros momentos sí ya se narra este rito o comunicación, como les mencionamos en la cita. Es una diosa de la religión Yoruba, que es un grupo originario de África, y es la diosa de las aguas dulces, el amor y la fertilidad. Al comienzo de la historia, María está preocupada porque Amanda se case. Después lo vamos a profundizar un poco más, pero Amanda es un personaje que de alguna manera todos en la casa quieren domar y obviamente en la época ciertas exigencias tenían que ver con que las chicas jóvenes y de buena familia tenían que conseguir un marido, ¿no? Como que está preocupada porque puede terminar mal María y como que de alguna manera ve que si se casa como que se le soluciona la vida. Tal cual. Y entonces todo el tiempo le pide a Oxum esto, ¿no? Como que se case bien, que encuentre un hombre. Y nunca le pregunta a Amanda como si quiere. Claro, tal cual. Y bueno, esto que decías de que es la diosa de las aguas dulces también es relevante porque ellos, bueno, están cerca del río, ¿no? Están en el Río de la Plata. Y hay como ciertos rezos que se producen cerca del agua. Por ejemplo, en un momento ella como que está cocinando y le habla al agua con el que está cocinando. Tal cual. Algo que está también muy patente en la cita es esta cuestión de que la diosa maneja la sustancia del amor como miel entre sus manos, que me pareció una metáfora muy linda, pero también si uno se pone a pensar, no es lo mismo que a veces mencionamos, ¿no? Por ahí perteneciente, ¿no?, a las creencias de la cosmología griega, ¿no?, que siempre decimos como que los dioses manejan el lado de los hombres como si tuviesen hilos, ¿no?, que los manejan. Y en este caso, la diosa maneja el amor como miel, ¿no?, que me parece que es algo muy escurridizo de alguna manera. No es una sustancia totalmente como tangible. Entonces me parece como que estaba buena la metáfora porque también expresa que si bien María quiere que Amanda se case bien, el amor, ¿no?, como el eros, siempre va a encontrar la manera de escabullirse hacia donde el corazón verdaderamente quiere, ¿no? Y en el caso de Amanda se va a ir para el lado de Tobías, que sería por ahí justamente una persona con la que no tendría que casarse siendo una chica bien, ¿no? En tercer lugar, aparece la invocación a los muertos, junto con un sueño mágico que se produce gracias al rezo de María en la segunda parte de la novela. La cita dice: por negra y por piadosa, María sabe que hay ciertos asuntos que solo resuelven los muertos. Por vieja y entendida, sabe que una madre no deja de serlo cuando muere y que Veridiana ayudará a su hijo, aunque para ello deba blandir sus propios huesos. Le pedirá que intervenga en el mundo de los vivos a través del amo Eladio. Veridiana es la madre de Tobías, que era una mujer negra, con la cual está su amo Eladio, y tienen este hijo que cuando nace le dan la libertad, ¿no? Entonces, en este último caso, el mundo mágico se inserta literalmente en los sucesos, cambiando la perspectiva del único personaje que tiene poder para solucionar la situación de Tobías, que en este caso es su padre, que si bien es su padre, como que no lo reconoce como un hijo bastardo, ¿no? Tal cual. Y entonces, bueno, lo que hace María es como apelar a este amor que ya ha pasado porque Veridiana falleció, y ella se le aparece en los sueños como era cuando era joven, y le dice, te traje algo, y le trae al hijo, ¿no? Y gracias a esta secuencia es como que el otro recapacita. Tal cual. Y va a salvar a su hijo bastardo.
Tal cual, Tobías había sido, estaba amenazado y había sido detenido por su participación en este grupo de los chisperos, ¿no? Como un traidor, digamos, a los intereses del virrey. Entonces, obviamente, si había alguien que podía hablar a su favor, era una persona de poder y prestigio como Don Eladio, que es el amo de esta casa de los Torrealba, donde todos viven, ¿no? Uh-huh. En este momento, no en este suceso que narró Sofi, también tenemos una de las explicaciones del título, que es el hecho de que Veridiana, ¿no? trae con ella y con su versión joven este olorcito a canela, y sería como ese rastro, ¿no? de la canela en el sueño que le da a Eladio la fuerza para finalmente decidir hacer algo bien por su hijo bastardo, y no sé si reconocerlo, pero al menos sí como poner una buena palabra para que no lo fusilen, ¿no? Lo sobrenatural en la novela aparece entonces como si fuera tras bambalinas, ¿no? O sea, tenemos una apariencia de realidad y de historicidad que, sin embargo, digamos, los personajes que se ocupan de todo en la casa, que serían las esclavas, como que saben que hay otra cosa más allá y que, de hecho, pueden apelar a esto para transformar esa realidad en la que todos aparentan vivir sin conocer ese otro mundo. Tal cual. Y algo que a mí me pareció también muy marcado y que permite quizá apreciar esta distinción mucho mejor, es que la familia, o sea, los Torrealba, Clara, Fausto, Eladio, incluso Amanda, no tienen muestras de fe alguna, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que... ¿Son católicos? Tal cual, pero no es que bueno, obviamente la novela quizá no necesita ponerlo en palabras, pero no es que se narren sucesos donde, por ejemplo, Clara le pida a Dios algo, sino como que la parte más religiosa está del lado de los esclavos y particularmente de María, ¿no? con sus propias creencias. Uh-huh. Ahí yo quería hacer una mención a las figuras ancianas o hechiceras en Bodok, que siempre son figuras en las que se hace bastante hincapié, porque si bien son personajes que de alguna manera su edad no, o sea, impiden que puedan participar de los hechos de manera activa, siempre tienen muchísimo poder sobre la historia. Y en la saga de los confines ese rol está ocupado por la vieja Kush, que es el mejor personaje, que es como una especie de hechicera o chamana, por decirlo de alguna manera, y en realidad ella nunca se mueve de la casa que ocupa, porque bueno, es una vieja. Pero además se la menciona como... no quise decir es una vieja. La pobre viejita Kush. O sea, se la menciona como que como si fuese Gandalf. O sea, me refiero como que ya está como más allá de la edad, digamos, real de un mortal. O sea, está presente en la tierra y lleva a cabo sus poderes hace mucho tiempo, y ella nunca se mueve, pero siempre la novela vuelve a ella y a sus presagios mientras la historia se va desarrollando en otro lado, ¿no? Y María me parece como que replica un poco esa lógica, porque ella no puede acompañar a Amanda en todo, pero de alguna manera siempre está ahí, ¿no? E incluso cuando no está con ella está pidiendo por ella y por su bienestar. Así que, bueno, me pareció como lindo mencionarlo. Sin embargo, queríamos problematizar un poco también este personaje, porque hay un tropo que se reconoció desde el cine norteamericano, pero que creo que también es válido pensarlo acá, que es el tropo del negro mágico, que podemos ver un poco las características de este negro mágico en María. Uh-huh. Y bueno, si bien, como decía la propia Bodok, es importante no que haya representación de, por ejemplo, en este caso, los esclavos afrodescendientes que había en el país, y que es un personaje muy relevante para la novela, sigue siendo una representación tal vez un poco problemática. Y entonces, por más de que sea un avance en términos de una representación positiva, tal vez hay algunas cosas que podemos cuestionarnos. El término entonces del negro mágico viene de la crítica del cine norteamericana, donde, bueno, empezaron a cuestionar ciertos personajes que aparecían con frecuencia. Matthew Huey, que es un crítico, realizó un análisis de varias películas estadounidenses y observó:
El negro mágico se ha convertido en un personaje común que a menudo aparece como alguien de clase baja o una persona negra sin educación que posee poderes sobrenaturales o poderes mágicos. Estos poderes se utilizan para salvar y transformar a blancos desaliñados, incultos, perdidos o rotos en personas competentes, exitosas y contentas. Estas interacciones en pantalla permiten centralidad a la gente blanca, mientras que marginaliza a los personajes negros aparentemente progresivos. Algunos ejemplos serían John Coffey en Milagros Inesperados, Morfeo en Matrix, Dios interpretado por Morgan Freeman en Todopoderoso o Ama en Hermosas Criaturas. Este tipo de representaciones, si bien pueden estar bien intencionadas, como podríamos pensar quizá en el caso de Bodok, perpetúan ciertos estereotipos acerca de los afrodescendientes. En este caso, el tipo de ritos religiosos que llevan a cabo, la devoción hacia sus amos, el hecho de que posean sabiduría popular serían algunos de ellos. Y, por ejemplo, en la novela no tenemos a otra esclava que es Fátima, que ella no posee poderes o quizá no tiene, digamos, esta participación sobrenatural en la historia como María, pero sin embargo vemos que este amor que le tiene a su amo Fausto, porque es su señorito, ¿no? Y ella lo crió desde niño, va más allá, ¿no? Y de hecho es él quien termina causando la muerte de su hijo, y sin embargo como que ese amor al amo permanece. Y tenemos una cita de la descripción de Fátima, ¿no? Y dice, ella tiene todo contra todos, menos contra quien debiera. ¿No ve que Fausto sigue siendo su señorito? Rarezas de las almas de la gente que los dioses no perdonan. Entonces, de alguna manera, bueno, el estereotipo acá estaría en esta cuestión de que a pesar de todo, ¿no? Y que de hecho Fausto es una persona súper detestable y que en muchas ocasiones trata, bueno, súper mal a los esclavos, ¿no? Incluso ordena azotes para que los castiguen. Fátima está como más allá de eso, ¿no? Y su amor por Fausto parece que atraviesa todo, aunque termina causando su propia desgracia. Sí, me parece como importante estos personajes que, si bien de alguna manera tal vez es realista, en el sentido de que obviamente no todos los esclavos iban a estar pensando en que querían la libertad, como tal vez sí Tobías, porque obviamente hay una construcción del pensamiento hegemónico de que las cosas son así por naturaleza, ¿no? Pero al mismo tiempo es como muy raro esta devoción tan ferviente que al punto de que, bueno, se le murió el hijo por culpa de Fausto y lo sigue queriendo, es como medio extraño. Y en el caso de María, esto que mencionábamos de la magia, como que si bien es una religión real, la religión yoruba, y existe la diosa Oxum, también esta cosa de que siempre que aparece es para ayudar a la protagonista, Amanda, y como que no tiene vida propia. Sí, eso es un poco raro, ¿no? Como no sabemos tampoco si ella alguna vez se enamoró de alguien, ¿no? O qué hace, además de rezar por Amanda mientras está en la cocina o con las otras esclavas. Entonces, bueno, estaría bueno tal vez que alguien de cultura afrodescendiente lea la novela para ver qué le parece, porque siento que acá en Argentina no es algo que tengamos tanta conciencia, también porque no hay tanta representación, pero que bueno, que estaría bueno que se hagan un poco más de análisis respecto a esto. Sí, ahora que lo mencionás, también recuerdo que desde que llega a la casa, María tiene ciertos roces con los esclavos, ¿no? de la familia Torrealba, porque es como que hay cierto cuchicheo, ¿no? Que eso también me parece que puede ser como medio una construcción estereotípica del típico cuchicheo en la cocina de lo que pasa en la vida de los amos o de arriba. Y María siempre está como defendiendo a Amanda, ¿no? Incluso en ese ámbito que se supone está por fuera de la lógica amo-esclavo, ¿no? Porque ahí ellos podrían hablar de lo que quisieran y sin embargo ella sigue defendiendo a Amanda y obviamente le tiene mucho cariño porque la crió, pero es cierto que en ningún momento sabemos si María tuvo otra familia o si simplemente, bueno, tampoco se menciona su deseo por tener libertad, por ejemplo, y tampoco Amanda se lo ofrece. Entonces, como que quizás son esas contradicciones que están un poco ahí presentes y no sé si romantizadas, pero como que uno se las olvida dentro de lo que le parece un vínculo bastante maternal, ¿no? Que tiene María con Amanda. Y yo me acordaba de otra novela que leí en el colegio, que es La mujer habitada, que me parece que también tiene algo similar con, en este caso, la cultura indígena, porque ahí la magia viene como de una antepasada de la protagonista, que era de un pueblo originario y como que ella tiene sueños donde se mete en la vida de esta otra y de alguna manera esa magia influye en ella.
Y no sé, también me pareció como raro, porque la autora Yoconda Belli, que yo sepa, es una mujer blanca, que no sé si tiene algún antepasado de pueblos originarios de Guatemala, de donde es ella, pero también como usar esta magia como motivo de la trama cuando vos no sabes tal vez de esa cultura en particular. No sé, me suena raro, pero bueno, también la ley en el colegio tendría que revisitarla a ver cómo está construido, pero era para llamar la atención de que creo que en Latinoamérica tal vez hacemos esto bastante, ¿no? Con romantizar algunas culturas que nos suenan como originales, como digo, primitivo, ¿no? Como algo así medio exótico. Y que siempre terminan en función de ayudar al protagonista blanco o blanca. Así que bueno, estaría bueno que otra gente que no seamos nosotras, que somos mujeres blancas también, tal cual, pueda leer estos textos y tal vez problematizarlos desde su punto de vista. Sí, exactamente. Pasamos al siguiente tópico, que es la libertad como problema, y acá vamos a continuar problematizando este vínculo, ¿no? Entre lo que sería el mundo de los amos y el mundo de los esclavos. A mí un poco me hacía acordar igual a que muchas historias, ¿no? Que solemos consumir hoy en día tienen esta lógica, no solo situadas en nuestro continente, porque hay una serie, ponele, que a mí me gustaba mucho, que es Downton Abbey. Y bueno, en este caso también, ¿no? Tenemos como toda esta lógica del mundo de los amos y del mundo, bueno, no son esclavos, pero son sirvientes. Sí, sirvientes. Y trabajan ahí en la casa y también tienen como su lógica. Pero en este caso, lo que nos vamos a estar cuestionando en la novela es si realmente hay una separación tan tajante entre un mundo y el otro. Porque uno de los aspectos que provoca mayor tensión entre los dos mundos es la manera en la que los personajes se posicionan frente a este valor de la libertad. Obviamente vamos a tener esclavos que adhieren por una búsqueda de esta libertad, como por ejemplo Fátima, que es una esclava que está buscando su libertad y la de su hijo Tisiquito. Entonces esto nos lleva a que de alguna manera empaticemos con aquellos personajes que adhieren a una libertad que tendría que estar extendida como un bien social, como por ejemplo todo lo que sería el grupo de los chisperos, bueno, Tobías obviamente que participa en ellos, y Amanda, y odiamos o nos enojamos con aquellos personajes que pretenden apropiarse de esa libertad para siempre y tener control sobre ella, como obviamente el virrey, ¿no? En un plano más histórico de lo que es la revolución, Fausto, que también trabaja bajo los ideales de este gobierno, y Clara como un personaje bastante enigmático también. Sí, Clara es como... Siento que mantiene el status quo, pero no... Al mismo tiempo no es que es Fausto. No, no lo odiamos. Sí, y también es una mujer como muy contenida. Sí. Y el virrey, me estaba riendo porque me acordé del meme del virrey sincero. Del virrey sincero. Después lo subimos a Instagram. Está muy bueno. Entonces tenemos dos sistemas. La familia Encinas y la familia Torrealba son familias de la élite porteña de origen español, privilegiados en el orden jerárquico heredado de la conquista de América. Y además muy tiringos, como Don Eladio, que dice, ay, disculpe que nuestra comida no es tan buena como la de España. Ay, sí, re tilingo. Cómete una milanista. Son comerciantes, tienen tierra, son reconocidos por la justicia como hombres libres y tienen acercamiento con los espacios de poder. Por ejemplo, como dijimos, Fausto va a terminar trabajando para el virrey Cisneros. Por otra parte, tenemos a los esclavos, como mencionamos María, Fátima y su hijo Tisiquito, que llevan a cabo las tareas domésticas y agrícolas de la propiedad. Ellos son conscientes de su falta de libertad. Por ejemplo, Fátima, como decíamos, ahorra para comprar su libertad y la de su hijo, pero sin embargo al mismo tiempo son leales a los amos y aceptan el maltrato que reciben de ellos muchas veces. Fausto funciona un poco como el garante de la separación entre ambos mundos, ya que, por ejemplo, cuando el padre tal vez no quiere castigar a algún esclavo, como que Fausto dice, no, hay que castigarlos como porque es así, como él es la cara de la ley. Y bueno, demuestra su posición que está como por encima de los esclavos y que nunca se querría mezclar con alguien que está por debajo de él o lo que él siente que está por debajo de él. Tal cual, en ese pensamiento obviamente también critica mucho a su padre, que se mezcló de alguna manera con ese mundo porque tuvo un hijo con Veridiana, ¿no? La madre de Tobías. Obviamente un hijo que no está reconocido, es un hijo bastardo, pero
de alguna manera Fausto lo siente como una especie de contaminación, ¿no? De lo que fue la familia, y por eso también le tiene muchísima bronca a Tobías, que vamos a ver representa lo que en la novela son personajes intersticiales, es decir, que no parecen acomodarse ni a un grupo ni al otro de los que estábamos mencionando. Uh-huh. Me parece interesante esta relación clandestina que tiene Don Eladio, porque me parece que habla mucho de esta disonancia mental que aparece en un montón de otras representaciones, pero esto de cruzarse con el otro que odio. Me acuerdo cuando en la facultad leíamos algunos textos de la época de la conquista y estaba muy, muy presente, como que los ven como si fueran de otra especie, ni siquiera humanos, ¿no? Sí, tal cual. Y sin embargo, como que les resultan muy atractivas las mujeres nativas a los europeos. Y es como que, bueno, no los considero humanos, pero al mismo tiempo me acuesto con ellas y por ahí tenían hijos, pero después se iban a casar a España. Y es como, ¿cómo podés vivir? ¿Cómo podés vivir así? No sé, como que hay una disonancia muy grande de poder tener una esclava y acostarte con ella y amarla y al mismo tiempo seguir manteniéndola como bajo tus órdenes. Exacto, exacto. Sí, sobre todo en este caso el vínculo entre Eladio y Veridiana no se describe simplemente como algo que sucedió una vez o que fue, no sé, un abuso o algo terrible, sino que un poco se narra como una historia de amor, ¿no? Porque después, al fin y al cabo, como repusimos, es este como recuerdo del amor de Veridiana que hace que Eladio accione en favor de Tobías. O sea que no fue solo simplemente una cuestión de me acuesto con alguien del personal como se podría haber acostado con Fátima, sino como que eligió a Veridiana y hubo un affair, ¿no? Y su esposa de hecho estaba al tanto de este affair, es decir que se perpetuó por un tiempo, ¿no? Entonces, dentro de estos personajes intersticiales que no se adhieren quizá a esta lógica de nosotros los privilegiados y los otros los esclavos, tenemos obviamente a la protagonista, que es Amanda. Ella pertenece a la élite porteña porque, bueno, es hija de argentinos, pero creció en otra tierra porque desde que era pequeña se mudaron a Río de Janeiro, donde aparentemente, ¿no?, lo que se narra de esta vida de Amanda en Brasil es que las libertades que ella tenía en la estancia eran otras, ¿no? Desde su llegada se narra que contaba con muchísima libertad en la hacienda, que pasaba mucho tiempo sola y que no estaba quizá encerrada dentro de lo que es aparentar ser una niña rica o tener que participar de eventos sociales, sino que medio que la dejaban ahí suelta y ella jugaba y hacía lo que quería al aire libre. Y podía estar con María, que era su Exacto. nana. Entonces su llegada a la casa se transforma un poco en una prisión para ella porque no solo tiene que empatizar con esta familia y como quizá tragarse toda esta mala vibra de los secretos ocultos en la casa, sino porque también es una muchacha bien y como tal tiene que comportarse, sobre todo ahora bajo los ojos de su hermana, ¿no? Que un poco le marca qué es lo que tiene que hacer y que obviamente empiezan a surgir estas problemáticas de, bueno, sos una muchacha, en algún momento te tenés que casar con un hombre bien, de poder, también perteneciente al mismo grupo social y en ocasiones, ¿no?, estas prohibiciones llegan a un encierro literal, ¿no?, porque cuando Amanda quizás se va de la raya y, por ejemplo, se va a pasear por ahí con Tobías y llega bronceada y como sucia, es como, no, bueno, hay que castigarla, no podés salir de la casa por 3 meses. Y bueno, también es tremendo eso, ¿no? Porque ella es una mujer adulta, o sea, no es una niña. Entonces, también es fuerte el hecho de que en esos momentos ella está igual de encerrada en la casa que el personal doméstico, por ejemplo, pero bueno, obviamente no debe hacerse cargo de nada, ¿no? Sí, es como que el género, digamos, la deja en una condición similar a la que la deja la condición de raza a la servitud, ¿no? Y bueno, acá Bren puso, Catherine, eres tú, en referencia a Cumbres Borrascosas. Sí. No sé si querías comentar. No, porque bueno, después obviamente también vamos a charlar de la construcción de Amanda como un personaje quizá salvaje o medio animalito, pero sí es cierto que ella tiene como un espíritu igual de libre que el que se mencionaba que Catherine tenía cuando todavía no se había casado con Linton.
Y bueno, siempre se la menciona, ¿no? Como que tenía el pelo ahí al viento y ella como un espíritu así salvaje, aventurera, qué sé yo, se va a pasear con Tobías, no sé qué. Pero bueno, después le cae como el deber ser, ¿no? De su familia y bueno, veremos qué sucede. Bueno, tenemos a Tobías también como uno de estos personajes que no adhieren a la lógica amos, esclavos unos y otros. Él es el hijo ilegítimo de Don Eladio y Viridiana Tatamuez, o sea, es el resultado de la unión de estos dos mundos, es justamente un mulato, y creció y aprendió que, aprendió tanto con los hombres libres, ¿no? Como por ejemplo a querer la libertad, y por eso él también va a participar del grupo de los chisperos para tratar de favorecer a la revolución. Pero también aprende de los esclavos, ¿no? Ya que después de todo él tiene sus funciones dentro del orden doméstico. Sin embargo, este estado, entre comillas, intermedio entre un mundo y otro le otorga ciertas facultades, pero también ciertas dificultades. Hay que tener en cuenta que en el contexto histórico en el que está situado el libro, la condición de mestizaje no estaba bien vista. De hecho, me acuerdo que en el colegio vimos que había como un montón de nombres para las distintas mezclas. O sea, como que negro con blanco, tal cosa. Tal blanco cual. con indígena, tal cosa. Indígena con negro, tal otra. Y así como que todo tenía una categoría súper rígida, ¿no? Los mestizos entonces eran considerados una casta inferior y no podían ocupar cargos públicos. Tampoco pertenece totalmente al mundo de los esclavos, ya que al ser un negro libre tiene más libertad para moverse. O sea, no está atado a la casa como si otros de los sirvientes. Y no solo adentro, bueno, sino también, como decíamos, fuera de la casa, él puede, por ejemplo, unirse a este grupo político de los chisperos. Exacto. Y por otro lado, tenemos a Don Eugenio, que también es un personaje un poco problemático. A mí me hacía acordar en un principio al segundo marido de la Colometa. ¿Se acuerdan cuando leímos La Plaza del Diamante? Pero bueno, él es un español, ¿no? Que llega a la casa como visitante, es un navegante, y si bien pertenece a la élite y bueno, viene de España, tiene como un espíritu libre y empatiza con las causas que le parecen justas a él y no a la lógica política del gobierno español. Se presenta medio como un personaje que a raíz de sus viajes, ¿no? Pudo conocer distintas culturas y distintas costumbres, lo cual le dio una visión un poco menos prejuiciosa del mundo. Y de la misma manera que María manifiesta cierta sabiduría ancestral y comprende el valor de la libertad, ¿no? Y un poco intenta funcionar de mediador cuando estas libertades se ven afectadas, como en el caso de Amanda. Y se vuelve un personaje fundamental en el desarrollo de lo que va a ser nuestra historia de amor, en el caso de Tobías y Amanda, ¿no? Sin embargo, no sé, o sea, yo, digamos, como que de alguna manera empatizo con este personaje porque es un personaje de los buenos, entre comillas, y además es un personaje raro justamente porque en general todo lo que viene del viejo mundo, como los españoles, los Torrealba, son como los malos en el libro, excepto Don Eugenio. Sí, Eugenio está bien. Don Eugenio. Pero también como que mantiene ciertos prejuicios de la época, que me parece lógico para ser un personaje realista. Si bien la va a ayudar a Amanda con su historia de amor, también sigue siendo un varón. Y por la diferencia de edad, porque él es bastante mayor que Amanda, la va a tratar un poco como una chiquilina, ¿no? Como si fuera el padre, y como si tuviera que educarla. En este sentido, Amanda, aún, como decíamos, está limitada por su condición de género. O sea, si bien como es de una clase alta, tiene un poco más de libertad, como que sigue estando condicionada por cómo la van a ver los demás. Obvio. Y cuando lo están por deportar a Tobías, en el momento en que lo capturan, se narra: la joven pretexta algo para retirarse. Quiere llorar, quiere planear locuras. Y ten mucho cuidado con lo que haces, don Eugenio lee detrás de su frente. Es su vida lo que está en juego. La justicia indiana no demora en cruzar el río y dos prófugos sin recursos caerán pronto. Entonces sí, podrás llorar con buenas causas. Por él y por ti. Descubierta en sus íntimos propósitos, Amanda se deja vencer por un llanto convulso que don Eugenio no ampara. Cuando te calmes podremos entendernos. Solo me queda decirte que iré a ver a Tobías antes de que se lo lleven. Si lo deseas puedo llevarle una carta. Confío en que él sabrá entender y obrar con mayor razón que tú. Amanda, como decíamos muchas veces, aparece animalizada y tratada por los demás como si fuera una criaturita salvaje. Clara la llama justamente animalito salvaje, y cuando logra casarla con Eugenio, que finalmente se terminan casando, dice que la ha sabido domesticar.
Y en la escena esta que leíamos, vemos que Eugenio es como la voz de la razón, el que tiene que decirle qué hacer frente a ella, que es una mujer irracional que solo puede llorar y planear locuras, y como si no tuviera logos, ¿no? O sea, como que no tiene un discurso coherente. Incluso él le dice, bueno, Tobías va a hablar con más razón, como él también, que es un varón, tal vez pueda pensar algo, mientras que vos estás acá llorando, ¿no? Como que todos parecen seres con alguna solución, menos ella, que solo puede ponerse a llorar. Entonces, bueno, si bien Don Eugenio es de los buenos, como que me pareció medio conflictivo que la trate así también como una chiquilina. También, bueno, por esto de la diferencia de edad. Y justamente como, si bien el matrimonio termina siendo una farsa, como que de alguna manera es un poco turbio también ese interés. Sí, de todas maneras, a mí me parece que, bueno, que esta cuestión, ¿no? Es cierto del trato, pero hace como o sea, funciona como un quiebre para Amanda, porque después de este momento ella se pone la 10 y arma toda una estrategia a partir de la cual ella lleva a cabo su amor con Tobías, pero tras bambalinas también, ¿no? O sea, ellos terminan manteniendo un noviazgo secreto, se encuentran por las noches y mientras ella en la casa desayunando como si todo estuviera bárbaro y ella es una buena chica que se va a casar con Eugenio y me parece como que también quizá le posibilita como cierto crecimiento en el personaje de Amanda para que después también pueda fingir lo suficiente, o sea, convencer a Clara de que la domesticó y después organizar, ¿no? este plan del exilio y bueno, para reponerlo para los que no leyeron la novela, Amanda y Eugenio se casan y fingen que se van a España porque bueno, tienen que regresar a las tierras de él, pero en realidad es toda una tramoya para que Amanda se baje en Uruguay, a donde fue deportado en realidad Tobías y bueno, organizan como toda una especie de táctica para que en todo momento parezca que Amanda está en España y por ejemplo cuando Amanda quiere enviarle una carta a su hermana para decirle que todo está bien, primero se la tiene que mandar a Eugenio a España para que después Eugenio la mande desde España a Buenos Aires, ¿no? Gosteala, o sea, sí, literal. O sea, nunca un contexto más yo no te fácil respondo un mensaje. Literal. Entonces, también me parece como si bien podemos reconocer esta cuestión problemática en el personaje de Eugenio, es este trato quizá duro y paternal que hace que Amanda tenga como un clic y que después, bueno, solucione las cosas de una manera que me parece súper adulta y que le cierra la boca a todos, ¿no? Así que bueno, en este sentido, el contexto histórico de la Revolución de Mayo es ideal para ubicar este tema de la libertad en debate. Desde el orden de los personajes se enfrentan dos visiones de libertad, una que es individual y la otra que se presenta como una construcción social orientada a la responsabilidad de la generación presente para que los descendientes gocen de un derecho que todavía muchos no tienen. Y bueno, me parecía como que también estaba bueno que en lo que sería el contexto histórico general también se replique en las lógicas de la casa, ¿no? Como siempre hablamos del milieu y los personajes. Sí, está muy bueno que habiendo escrito una novela histórica sobre la Revolución de Mayo, como que no sea solo, bueno, vamos a pelear por liberar el país de la independencia, sino también es, bueno, la libertad de todos los humanos, ¿no? O sea, Tal no cual. es solo de los hombres blancos, sino también de las mujeres y, en este caso, afrodescendientes y esclavos. Por último, queríamos charlar de las tensiones que hay entre lo que sería la política, el amor y la venganza. Y quería decir que esto también me hacía acordar a muchas series que son muy famosas y que todos vimos como Outlander o The Crown, donde también la cuestión política o histórica se entremezcla, ¿no? entre los vínculos. Y The Great. Y The Great, también muy buena. Y hay una novela que se hizo en 2019 acá en Argentina que se llama Argentina, Tierra de Amor y Venganza, justamente, que también sucede en un contexto donde, bueno, todavía no había sucedido la revolución. Y tenemos estas tensiones, ¿no? Como de las chicas bien que se enamoran de gente que no deben, y etcétera. Y en ese caso me parece como que es muy frecuente, ¿no? Como a veces los sucesos históricos o políticos terminan influyendo en las tensiones de vínculos amorosos y cómo la venganza siempre logra desbaratarlos, ¿no?
Igual me encantaría una serie más Netflix, digamos. Sí. De alguna cosa así en Argentina, tipo Outlander, estaría buenísimo. No, estaría buenísimo. En su momento en Canal Encuentro habían hecho como... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la serie. Algo habrán hecho. Algo habrán hecho, sí. Yo la vi en el colegio. Sí, yo también. Y a mí me encantaban cómo estaban representados todos los próceres. Sí. Y yo estaba ¿cómo se llama? Rodrigo de la Serna, era sí, San Martín. Era San Martín. Y yo estaba, ¿por qué no hacen una serie sobre esto? O sea, ¿por qué no explotan esto? Explótenlo. Bien. Entonces, contrariamente a lo que se espera de una joven de élite, como les veníamos diciendo, Amanda se enamora de Tobías, que se describe como un muchacho muy agraciado. Y el amor que siente por él deja de ser invisible a los ojos de su primo Fausto, que es un personaje con el que... Bueno, es un personaje muy problemático, pero también es un personaje con el que Amanda tiene una relación rara, porque cuando ella llega a la casa no se entiende si Fausto está como... Hay mucho enamorado de ella. Incesto muy sublimado. Sí, como un incesto medio sublimado, porque medio como que Fausto se pone contento cuando la ve a Amanda, pero al mismo tiempo, o sea, son sobrino y tía. Sobrino y tía, claro. O sea. Pero también como Fausto se describe esto de que él tiene las marcas en la cara por la enfermedad, como que es muy feo y entiendo que no tuvo relaciones con otras mujeres. Uh-huh. Como que también me parece que, bueno, vi una mujer bella, finalmente joven, en la casa y es como que se encandila, ¿no? También. Sí. Pero al mismo tiempo es tipo, es tu tía. Claro. ¿Qué estás haciendo? Y encima como que Clara, o sea, la madre de Fausto, la hermana de Amanda, un poco que lo alimenta porque es como, ay, bueno, Fausto necesitaba a alguien de su edad para jugar en la casa. Y tipo, hermana, es un chabón de 20 y pico de años. O sea, mi hijito. Entonces, bueno, ¿no? Este vínculo raro también es un motivo para alimentar la envidia que tiene contra su hermano, porque como que Tobías le roba a la Germu, por decirlo de alguna manera, cuando él ya siente que le robó tantas cosas, ¿no? Como el hecho de que su padre también por motivos de negocios, ¿no? Que todavía lleva a cabo, tiene un vínculo bastante cercano, por más de que no sean padre e hijo reconocidos, y Fausto también está muy celoso, ¿no? Uh-huh. Y tenemos una cita, ¿no? De lo que sería la representación de este amor un poco más subversivo en la novela. En el año 1808, el amor debía atenerse a ciertas normas y razones. Si eres así, así debes casarte. Si te apellidas de este modo, únete a un apellido semejante. Si pones cubiertos en tu mesa, busca quien ponga candelabros. Si él es un mulato, no camines a su lado, ni comas con él limas dulces. Si ella pertenece a la familia del amo, no le quites el jugo que le moja los labios. Bueno, esta cita es del primer momento en el que Tobías y Amanda como que tienen una especie de cita en la que Tobías le muestra las tierras, ¿no? De la familia Amanda. Y bueno, hace mucho calor y justo Amanda se tiene que ir medio a un baile y está como ahí perdiendo el tiempo. Y me parece que es una manera muy sutil, y esto también me gustó la cita para representar lo que es esta escritura siempre tan poética que tiene Bodoc, de mencionar lo que es el primer beso, ¿no? Uh-huh. Entre ellos, de una manera muy sutil. Sí, bueno, aparte no se narra, o sea, no. Como... Yo me quedé como, ¿y entonces? ¿Chaparon o no chaparon? No te dicen nada, pero bueno, se insinúan todo el tiempo lo que está sucediendo. Y en medio de las prohibiciones que rigen cada mundo surge un amor que en este caso está prohibido. La polarización política de Buenos Aires llega a corresponderse también con la división en la casa de los Torrealba. Como decíamos, el milieu se corresponde con los personajes, quienes están a favor de este amor secreto y quienes buscan aniquilarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a don Eugenio que colabora con esto y a Fausto que a toda costa quiere evitar la unión. Exacto. La lógica sobrepasa la separación entre el mundo libre y el esclavo. Y como decía Brem, su amor justamente florece en este espacio liminal porque ellos están como recorriendo las tierras de los Torrealba y llegan al punto límite. Uh-huh. Y Amanda le pregunta, ¿no? Como si llegan hasta ahí las tierras. Entonces dice... ¿Ve usted esas subidas? Tobías se refiere a unas breves prominencias cubiertas de pastos altos y vegetación silvestre muy distintas a las de los jardines delanteros. Hasta allí llega la propiedad de los Torrealba. Me gusta subirlas y mirar desde allí. Entonces, esto de que le guste mirar desde allí, ¿no? Como también nos indica que le gusta ir al límite de la libertad, justamente, como Exacto. Para ver lo otro. Y la lleva a Amanda ahí. Y es un amor que justamente traspasa los límites y que entonces para darse tiene que correrse del límite físico de la propiedad. Y en la subida va haciendo que Amanda como que se ensucie, ¿no? Como que se empiece a llenar de tierra, se transpira, se le despeina el pelo. Y como si se borraran de alguna manera las marcas de esta sociedad tan encorsetada, ¿no? Que siempre la está restringiendo.
y la relación, bueno, se da por fuera de todos estos límites raciales y de clase que son construidos por fuera, ¿no? Por el contexto social e histórico, y en cambio se ven ellos como seres más naturales, en tanto, bueno, ella está como muy, no sé cómo describirla, pero muy como sonrosada. Ay, por el sol. Sunkiss. Me hizo acordar mucho a Orgullo y Prejuicio cuando Elizabeth va caminando hasta la casa de Bingley. Y bueno, ella llega así como toda despeinada y con el vestido lleno de barro, y aparentemente esto tenía muchas implicaciones eróticas en el contexto, y por eso Darcy como que se cae medio como que le da un paro cardíaco cuando la ve, y parecería como algo similar acá con Tobias y Amanda, que de hecho cuando vuelven a la casa todos se escandalizan porque dicen, Amanda, ¿cómo vas a estar mugreciéndote con este hombre? Exacto, y ahí es cuando la castigan. Y también es interesante esto que menciona Sophie, ¿no? De cómo ellos se ven siempre en como una situación de los límites, de lo que está permitido, porque cuando ellos después desarrollan su noviazgo, como les decíamos, lo llevan a cabo durante la noche, ¿no? Cuando ya todo el mundo se fue a dormir. Y me parece que también la noche tiene ese momento, es un momento así como liminal, ¿no? Del comienzo de un día nuevo, donde los únicos testigos que existen para ese amor son, bueno, las personas que están al tanto, Eugenio y María, obviamente, que funciona como campana en todo momento de este amorío. Y bueno, ¿no? La noche. Así que me parece como muy lindo, aunque bueno, obviamente también sea triste en el sentido de que ellos tendrían que tener la libertad de llevar a cabo su amor en plena luz del día. Bueno, dentro del mundo esclavo, obviamente María está a favor de su ama, pero por ejemplo Fátima rechaza a Tobías por su naturaleza impura, ¿no? Por esta cuestión de que es un esclavo, pero al mismo tiempo tiene ciertas libertades, y aporta su grano de arena para la destrucción de este vínculo, respetando los pedidos de Fausto, sin saber que esto va a llevar a su propia desgracia y que la consecuencia de toda esta pelea y tensión de venganza va a ser la muerte de Tisiquito, ¿no? Clara y Fausto son quienes más se oponen a la unión entre Tobías y Amanda, y hasta pareciera que se oponen al amor en general, ¿no? Como que no hay dicha o felicidad alguna en su vida, y el sentimiento, que más los alimenta es la venganza. Y acá viene, bueno, la cuestión de Clara, que como les decíamos es un personaje muy enigmático, porque ella se sitúa como medio abandonada por su familia, ¿no? Es como que su familia se va y como ella ya estaba casada y como tenía en camino a este hijo, y después como su hijo está enfermo, como que su familia la deja en Buenos Aires simplemente en manos de esta nueva familia que va a ser la familia de Eladio, pero ella no tiene una vida feliz, no solo por, bueno, obviamente la tristeza de que un hijo esté enfermo y no saber si va a sobrevivir, más que nada en una época donde no había tanto conocimiento de medicina, sino porque Eladio no es el marido más amoroso del mundo, ¿no? O sea, si podemos pensar que tuvo un amorío con Veridiana y que eso, bueno, llevó al nacimiento de Tobías, podemos pensar que si la engañó una vez, ¿no? Quizá la engañó múltiples veces con otras esclavas o con otras mujeres, y ella está también privada de su libertad dentro de esta casa, ¿no? Encerrada dentro de lo que fue la crianza de un hijo que sufrió muchos problemas, y encerrada en este matrimonio que aparentemente no le da más que un privilegio de clase, ¿no? Sí, me parece que es una gran escritura de Bodoc, porque tranquilamente podría haber dicho, bueno, que Clara era una yegua que no quería que su hermana sea feliz, pero no, o sea, como que le da todo un contexto, ¿no? Sí, y tal que cual. hace que uno empatice y que entienda tal vez de dónde viene su preocupación también por la hermana. Y bueno, esto que mencionabas de que es muy enigmática, también es cierto, como que siento que frente a todo el desenfreno que es Amanda, ¿no? Que es como que no sabe contenerse, la otra al contrario no sabe expresarse, y por ejemplo, bueno, cuando ocurre esto de que el marido tiene affairs, como que ella lo sabe y no dice nada. Exacto. Y es como, bueno, no le puedes siquiera recriminar algo. Y después en un momento se dice como que siempre ella está de acuerdo en todo con Fausto, pero no se anima a contradecir al marido, como que tampoco siquiera tiene voz en esa casa, ¿no? Ya no puede tomar decisiones. Exacto. Y es muy claro, ¿no? En la construcción de Clara también como un personaje enigmático, la manera en la que se describe, sobre todo frente a
cómo se viene describiendo Amanda según lo que estuvimos diciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la novela Clara se describe: la hija del matrimonio Encinas no heredó el cabello rojizo de su madre ni su porte exquisito. También se dice que no se casó por amor y en cambio a Amanda se la describe de esta manera: esta segunda hija sí heredó el cabello de su madre y fue tan semejante a ella como la imagen de un espejo que reflejara el pasado de quien se pusiera delante. Y el cabello de Amanda, bueno, como les venimos diciendo, es algo que se resalta una y otra vez como una medida de lo salvaje y que es colorado, y también esta cuestión de lo rojo y el fuego y la revolución, mientras que Clara quedó un poco relegada a lo que es la rutina de una ama de casa, no, ni siquiera una ama de casa, ¿no? La rutina de una mujer señora de casa en la época, y siempre está como bordando, bueno, esta cuestión de que estaba al tanto de los affairs de su marido, pero no hacía nada al respecto, obviamente no era algo que se acostumbraba, ¿no? Y es quien está constantemente, al igual que Fausto, defendiendo lo que sería la costumbre o la tradición y lo que hay que hacer por pertenecer a esta clase, ¿no? Y luego, bueno, lo tenemos a Fausto, que este justamente me parece un personaje que no está tan logrado. Como que siento que es irredimible en todo sentido. Sí. Y es el villano más villano de todos. Y no sé, como que yo me esperaba otra cosa, tal vez... no sé, tal vez siento un libro que está más apuntado a un público juvenil, ¿no? Como que, bueno, tiene que haber un villano. Pero al mismo tiempo, como que decía esto, por ejemplo, de que tenía las marcas en la cara, y como que yo dije, no puede ser el malo más malo y ser además como que tiene la marca física de la maldad. Y sí lo era. Sí. Entonces, nada, me decepcionó un poco, pero bueno, vamos a analizarlo. Bueno, como decíamos, viene de esta enfermedad que lo aqueja desde pequeño y que de grande le deja estas marcas que cuando se estresa, cuando está enojado, como que se le empiezan a picar y se pone más rojo. Y bueno, está como sumido en esta pelea entre él siendo el hijo legítimo, pero que tal vez el padre no respeta tanto, y el hijo bastardo, ¿no? Como que no, parece que no lo quiere también por esta enfermedad que él tiene, como si fuera más débil. Sí, tal cual. Y bueno, como decíamos, no sabemos si hay algún interés por Amanda, un poco extraño. Hay un momento donde están por ir a este paseo por las fiestas del virrey, y dice como que va a ir por una noche va a ir del brazo con una joven bella. Y es como, sí, pero es tu familiar. O sea, no cuenta. Rancio. Y bueno, de manera poco sutil, a Fausto se le nota la maldad en la cara, como decía. Y a mí me hizo acordar a Cumbres Borrascosas también, porque teníamos a este personaje Linton Heathcliff, o sea, el hijo de Isabella y Heathcliff, que si recuerdan era este niño enfermizo, ¿no? Que siempre estaba quejándose y llorando. Y que, bueno, termina siendo también terrible villano. Sí. Que lo tiene encerrada Catherine. Un hijo de, por decirlo. Y bueno, también como este complejo de inferioridad, ¿no? Como de ser menos que el otro. En el caso de Linton, ser menos que el otro hijo que está ahí en la casa, que es como más grande y fuerte y como, bueno, no sabe leer. Y es algo que, por ejemplo, aparece con Tobías, que Tobías aprende a leer de grande y como que intercambia cosas para que le enseñen a leer. Y como que él se siente superior justamente por esta superioridad también intelectual, que entre muchas comillas, porque o sea, no significa que sea más inteligente, simplemente que tuvo más ventajas a la hora de aprender. No, además él Fausto, ¿no? Se jacta mucho de participar en los espacios de poder como si fuera algo que el padre quizá no pudo lograr, y en realidad es solamente un secretario del virrey, o sea, como... Es el che pibe. Claro, el che pibe, o sea, no es que el virrey tenía un secretario y él es la mano derecha del virrey, sino que era uno de los secretarios, ¿no? Bueno, y tenemos acá una cita, ¿no? de descripción de Fausto, que dice: lo mortifica andar junto a su padre y su hermano ilegítimo porque ambos lo sobrepasan mucho en altura. Ambos, además, caminan con pasos largos y eso lo obliga a doblar su marcha para no quedar rezagado. O sea, esta cuestión de la enfermedad no es algo que lo afecta no solo en cuanto a su complejo de inferioridad y las marcas en la cara que quedaron como un residuo de eso, sino que también se describe como una persona frágil, ¿no? Y como débil en comparación con otros hombres ante los cuales no querría mostrarse débil, como justamente Tobías o su padre, a quien le tiene mucha bronca, ¿no?
Y bueno, como si fuera poco, encima defiende al virrey, con lo cual ya a todos los argentinos nos cayó mal. A Fausto la política se le mezcla con los sentimientos. Para él, un gobierno criollo es idéntico a la lujuria de una esclava revolcándose con su amo, y el partido patriota es un mulato ilegítimo, mientras que el orden virreinal, en cambio, es su madre bordando por siempre en la quietud del atardecer. Unos mami issues que maneja este chico. Tremendo. Pero sí, o sea, está muy buena este símil, ¿no?, que hace Bodoc, porque es como que queda todo de manera analógica, paralela. Sí. Tal cual, ¿no? O sea, la nueva nación va a ser una nación de mezcla, va a ser una nación donde los esclavos van a ser liberados prontamente, porque en 1813 se abolió la esclavitud. Y si bien obviamente eso no implica igualdad en todos los sentidos, como que va a ser una nación mucho más libre que la que se está manejando ahora, que viene con todos estos valores de España anticuados. Y bueno, Fausto ahí siempre del lado equivocado de la historia. Exacto. Y por otro lado, bueno, también tenemos la descripción de María, donde Fausto es de alguna manera comparado con una víbora, literalmente. Y ella dice: temo que el odio que vive adentro de Fausto se haga como 100 serpientes en el vientre de mi niña y la seque, la consuma y la deje sola en este mundo. De alguna manera, entonces, Fausto está como inmiscuido en todo lo que es este amor y hace muchísimas cosas por suspenderlo. No quizá, o sea, sí, obviamente por la cuestión del odio hacia la mezcla, ¿no? Pero también porque le tiene muchísimo odio a Tobías y lo que él significa en cuanto a lo que considera los errores de su padre. La cita que leyó Sophie, esta cuestión, ¿no?, de que esta nueva sociedad de mezcla sea análoga a la lujuria de un amo revolcándose con su esclava, es exactamente lo que hizo su padre. De esta manera, entonces, podemos ver que la lucha por el amor es igual a la lucha política que se está dando en la nación y forman parte de una misma tensión. Defender el orden virreinal o romper una estructura que obstaculiza la libertad es igual a defender la tradición y respetar el decoro o romper con la estructura de castas, ¿no? El resultado de todo esto es la confirmación del presagio del capítulo 1 que les veníamos comentando. Tisiquito muere, es el único niño en la historia y el único hijo de Fátima, y muere sin libertad, ¿no? Degradado a lo que es de alguna manera para sus amos, ¿no?, una propiedad. Entonces, lo que tenemos como resultado, ¿no?, con la muerte de Tisiquito es de alguna manera el desenlace de una situación que yo creo en la casa ya no da para más y como a nivel país ya no da para más, ¿no? Como la confirmación del presagio, como decíamos, es la apertura de algo que se va a tener que seguir dando de manera inevitable para poder lograr la independencia, y ocurre muchísimo antes de que eso ocurra, ¿no? Y ocurre muchísimo antes de que eso ocurra. Entonces, tenemos acá la descripción de la muerte de Tisiquito, que, como les decía, pasa de ser un niño, un ser animado, a ser una cosa, porque se lo termina describiendo en su muerte como metáfora, digamos, o analogía a su camisón. Y dice: el camisón es un niño que se desmorona sin un quejido, el mulato ya es un prisionero, el tisiquito ya no es un niño. Al final de la historia lo que tenemos es un amor que triunfa, o sea, nosotros sabemos que Amanda y Tobías se casan, pero ese amor en ningún momento va a quedar separado de lo que es el contexto histórico, porque Tobías va a seguir peleando, o sea, no es que su carrera, digamos, de revolucionario culmina con su deportación a Uruguay, sino que ellos tienen un hijo, pero Tobías se va a ir a pelear con las tropas del general San Martín. Sí, esta cita de Tisiquito es muy dura. Sí. Y además, o sea, lo que simboliza, me parece, ¿no?, como siendo él el único niño, como esta cuestión de la inocencia y de que tenga que pagar por las peleas de la familia en las que él no está involucrado, y también por las peleas del país, ¿no?, en las que tampoco él tiene ninguna injerencia, como un ser inocente que era. Y esto del Tisiquito ya no es un niño, como también esto de que decías de que se convierte en cosa, pero al mismo tiempo, bueno, como cierto paso a la adultez que sea con la muerte, ¿no? Como deja de ser un niño y es una víctima y una casualidad de esta guerra. Tal cual. Y además lo que es terrible es que Tisiquito muere porque tenía miedo a la noche, quiere ir a buscar a su madre y como es varón duerme en otra estancia porque Fátima duerme en la casa. Entonces no es que sale porque quiere participar de los hechos que se están dando, sino que realmente es una muerte
casual, ¿no? Que se da por accidente, pero que me parece como que funciona de manera muy tajante como un símbolo de todo lo que es esa venganza y ese ciclo de odio que se estaba dando en la casa, ¿no? Uh-huh. Sí, en este sentido podríamos pensar que la mayoría de los personajes comienzan y terminan igual, ¿no? Entonces, de alguna manera es un final feliz, ¿no? Pero porque todos están de acuerdo con sus ideales, en el sentido de que, por ejemplo, Fausto y Clara como que al final siguen estando en la casa y haciendo de las suyas y no pasó nada, mientras que Amanda y Tobías logran consumar su amor y tener una familia, aunque bueno, luego Tobías se debe ir a pelear, pero también esto como que está en favor de sus ideales. Y sin embargo, tenemos, por ejemplo, el personaje de Fátima, que es el único que termina como tan atravesado, ¿no? Tenemos una cita que dice: Fátima se ha transformado en puro odio, no sabe ni quiere hacer otra cosa más que odiar, y Tobías Tatamuez es la propia imagen de su desdicha. Fátima ha gastado en chicha todas las monedas que ahorraba para comprar 2 libertades. Fátima es un ser de odio que trastabilla a causa del alcohol. Y en este sentido es como, me parece, la marca de esto, de las víctimas, ¿no? De lo que se tuvo que, el precio que se tiene que pagar por la libertad. Porque si bien, o sea, las cosas le salen bien a Tobías y Amanda, por ejemplo, como que podrían haber salido muy mal. Creo que Fátima es como una especie de recordatorio de todo lo que podría haber sucedido y lo que sucedió. Exacto. Sí, es algo que Tobías quizá no se olvida, como que es consciente quizá de que su participación de alguna manera trajo consecuencias que no eran deseadas, pero también es duro, ¿no? Que se haga una comparación, ¿no? Como, bueno, ese tiro que llegó a Tisiquito estaba orientado a Tobías, y si Tobías moría, ¿no? Como que había toda una cadena de sucesos que quizá nos iban a dar, ¿no? Porque Tobías, o sea, no es que se narre después que Tobías vaya a ser un soldado héroe y que sin su participación... Y Tobías era Cabral. Claro, no, pero digo, como que también el hecho de, bueno, se pierde una vida, ¿no? Como si fuera que el hado, ¿no? O el destino tuviese que cobrarse algo para que otra cosa pueda continuar, ¿no? Sobre todo porque me parece que el símbolo, ¿no? De este amor y como de lo que va a ser la nueva nación es justamente el hijo que van a tener Amanda y Tobías, ¿no? Como con rulitos. Con rulitos y como esa primera mezcla que promete una nación más equitativa, ¿no? Sí, y al mismo tiempo es un final ominoso porque Tobías le mandó una carta diciendo que se fue a pelear por la libertad y que tanto los negros como los indígenas son los primeros en la línea de batalla, y que, bueno, obviamente son los primeros en morir, que es algo que sabemos históricamente, ¿no? Que sucedía mucho. Exacto. Con lo cual es como que también tenemos el miedo de que, bueno, en cualquier momento se muere Tobías. Como que no te dicen qué pasa, no sabemos si vuelve con su familia o qué ocurre. Y bueno, es como que después de toda esta lucha por su libertad y por tener su amor, como que al mismo tiempo es como que no sabes, sigue estando en riesgo todo. Exacto. Así que no hay segunda parte, no tenemos confirmación, pero bueno, no va a haber ya, lamentablemente. Pero bueno, sí podemos pensar que es para mejor, de alguna manera, en cuanto a que no es que este amor termina cegando a Tobías y se acomoda a una vida de familia, sino que continúa con su lucha de la misma manera que la llevaba a cabo cuando estaba en Buenos Aires participando de este grupo revolucionario. Así que, bueno. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Momento abrir hilo. Me gustaría preguntarles si leyeron esta novela en el colegio como me pasó a mí, porque estoy al tanto de que mucha gente lo hizo, al menos de donde yo soy. Así que si la leyeron o si se cruzaron con Bodoc por algún motivo, me gustaría saber qué piensan. Como les comentamos el otro día, hicimos un vivo y muchos estaban como preguntando por ella, lo cual nos hizo pensar que tiene una fanbase muy establecida acá en Argentina. Así que, bueno, coméntenos qué les pareció. Yo quería decir que en el colegio leímos Rafaela de Furiase, y para mí era como que todos habían leído Rafaela y me enteré hace poco que no lo leyó. Yo no lo leí. Es muy icónico ese libro que siento que todo el mundo tendría que leerlo. Lo voy a leer. De hecho, nos gustó tanto que le mandamos mails a la autora para que venga al colegio y nunca nos responde. Pero bueno. La típica. Mariana Furiase, si me estás escuchando. ¿Está viva? Creo que sí, ¿no? Bueno, leamos Rafaela para el podcast. Y vamos a invitarla. Tal cual. Así que bueno, déjenos en los comentarios. Queremos saber qué libros de Bodoc leyeron. Si leyeron la otra saga de fantasy también me interesaría ver si vale para explorarla. Si tienen libros de ficción histórica que recomienden. Exacto.
Y nos vemos la próxima. Adiós.